No, Va, no mames, Uli, me antojaste muy cabrón unas azucaritas. es avena No con es yogur y sucaritas, es chocolate. droga. ¿Qué es? No manches, Bátelo. se me antojaron muy cañón, no ¿Es sabes qué avena, es güey? esto. Ajá, avena. Bueno, no es cierto, no es avena, es granola. Granola ¿Granola? con yogur Ah, y mira. chocolate. No Guapo y sé. saludable. Exacto, y yo aquí bien gordo con las azucaritas, oye, no puede ser. Cuando digan, empezamos. Bienvenidos, curiosos, a Monstrología, un espacio en donde hablaremos de la ciencia detrás de los monstruos. Todas las semanas les hablaremos de alguna criatura mitológica y discutiremos si es posible su existencia de acuerdo a la ciencia actual. Acompáñanos a discutir, reír y reflexionar ante la realidad que creamos en la antigüedad y que habitamos hoy en día. Nosotros, una quimera formada por un licenciado en letras hispánicas, un químico, un veterinario y un biólogo unidos por la pasión por la mitología, seremos sus guías en este turbulento viaje entre los mitos y la realidad. Me presento, soy Roberto Santín, un biólogo experimental y apasionado por la mitología. Hola, buenas noches, yo soy Ulises Favela, casi químico y nada, me gusta la ciencia. Hola, mi nombre es Luis Arturo Serrano Arcón, también conocido como el Mito Profe y ex convicto de la Segunda Guerra Mundial. Hola a todos, aquí está Adrián Yáñez, médico veterinario, especialista en comportamiento animal y pues estoy ansioso de ver qué vamos a platicar el día de hoy. Hoy les hablaremos de una bestia híbrida, poderosa, temida por muchos, el Minotauro. Vamos a empezar a platicar acerca de esta figura desde la perspectiva mítica. Minotauro es de los monstruos que también más pensamos a la hora de pensar en la mitología griega. Yo diría que están entre Cerbero, Medusa y Minotauro por seguir cierto arquetipo. Entonces, ¿qué tiene en especial el Minotauro? Lamentablemente, en la actualidad lo acabamos reduciendo muchísimo debido a que se ha convertido en un enemigo muy común en videojuegos. Es muy común que si juegas un hack and slash probablemente estés asesinando a un pobre minotauro, además de que su aparición en distintas series y distintos medios narrativos ha hecho que se le pierda el impacto, al punto de que lo vemos como algo más común dentro de lo monstruoso, a excepción de Cerbero, que sabemos que solo existe un Cerbero. Pero la realidad es de este personaje, ya fíjense, desde este instante, ya ni siquiera le estoy diciendo monstruo, la verdad de este personaje, pues es muchísimo más intrigante de lo que pudiera parecer. Vamos a empezar a platicar acerca de Minos. ¿Quién fue Minos? Minos fue hijo del rey Asterión. Minos, Pokémon. después de una guerra en la que pudo vencer gracias a la ayuda de los dioses, Zeus le exigió que le diera un sacrificio. Minos decide sacrificarle un toro viejo y anciano en lugar de uno joven. Cabe mencionar aquí, Zeus, uno de sus animales favoritos son los toros. De hecho, Zeus en algunas ocasiones se llega a transformar en un toro o llega a transformar a algunos seres en toros debido a esto mismo. Zeus se siente profundamente ofendido, así que decide mandar un castigo. ¿Y cómo va a ser este castigo? A diferencia de otras ocasiones en las cuales convierten a las personas en animales, como Atenea transforma a la primera mujer en araña en Aracne, o que el mismo Zeus convirtió al primer licántropo con Licaón, en este caso decidió ser un poco más cruel. Zeus mandó un toro blanco, un toro precioso, el toro más bello que se haya creado. Lo vamos a conocer como el toro de Creta. Mandó este toro y hechizó a Pasífae, la esposa de Minos, para que se enamorara del toro. Pasífae manda construir un vestuario de vaca para que el toro se aparee con ella. Y cuando esto sucede, Pasífae queda embarazada. Aquí hay algunas versiones que sostienen que Pasífae era una hechicera, otras que simplemente Pasífae era una mortal. Sea cual sea el caso, Pasífae queda embarazada y nace el Minotauro. Nace Asterión II. Teoría. Fue la primera furra que existió. No sé qué opinan ustedes. Para mí disfrazarse de vaca para cogerse un toro es muy furro y yo sé de lo que hablo. Yo creo que primero fue Poseidón, porque cronológicamente Luis se queja de Híjole, la risa ahí yo porque... creo que Ajá. Osiris, Anubis, Tot, Mira, yo diría que es la primera mujer humana furra Ah, en Grecia. En Grecia. en Grecia, En sí. Grecia, La sí. primera en ojo, Japón es Usehime.
Pero, Sí, no, pero ese ya viene después cronológicamente. Primero existió Grecia y Japón no empezó a existir hasta después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo lo sabe. Ay, sí, Es como cierto, se me Tlaxcala. olvidó, sí, güey, ¿no? Tlaxcala no Japón nació existe. con un gran Ubu. Ujú. No, de acuerdo, sí. Ajá, sí, no, o sea, llegó a Estados Unidos, aventó bombas nucleares, se hizo Uwu y nació Japón. Pluk. Exacto, sí. La cara de Y así como Adrián de así de, no, Ay, yo no creo nada de eso. Está muy sí, o mal. sea, sí, toda la dinastía Tokugawa revolcándose en su tumba gracias a este vato en estos momentos. Sí, sí, tal No, cual. güey, en realidad se llama Tokunubu. Tokunubu. De acuerdo, Todo sí. está conectado. No, pero güey, yo diría que es la primera mujer humana Sí. furra en Grecia. Humana, De porque acuerdo. Pero, no dudo que las diosas ya hubieran, bueno, ya existía Pan desde antes, ¿no? Y Pan es furro y Bueno, sí, 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 Sí. desde que se domesticó el trigo, ¿no? yo creo que de ahí va otra, podría hablarse de otra. Bueno, no nos desviemos, no nos desviemos. sí, sí, a ver, poco. Historia de los furros será otro día. No Hoy no. dijimos nada. Esta No, Pasífae da luz al la nación Minotauro, furra se proclama. se autoproclama la reina de la reina de Atenas Furra. Entonces, este Asterión, pues muy probablemente tenga daddy issues, así que decide ponerle, perdón, este Minos muy probablemente tenga daddy issues, así que decide ponerle Asterión II a su hijo por su padre. Este Minos se convierte en rey de Atenas Ujú. y nace este bebé, ¿no? Este bebé es encerrado casi inmediatamente por Minos en lugar de ser asesinado. Aquí pues acá habría muchas incógnitas. ¿Por qué Minos no lo asesinó? Cuando vamos a ver a lo largo, bueno, en la historia de Minos se muestra que Minos es un personaje muy impiedoso, ¿no? Muy probablemente no lo haya asesinado porque ve en el Minotauro una oportunidad de control político. Zeus lo castigó y él lo vio como un beneficio. Este Minos manda a contratar a Dédalo e Ícaro, Ujú. grandes arquitectos, grandes inventores. Dédalo construye un laberinto del cual era imposible escapar. Solamente podías entrar, pero no podías salir de ninguna manera. Y encierran a Asterión II en este laberinto. Disculpen si me refiero al personaje como Asterión II, pero van a ver por qué lo suelo humanizar mucho. Lo veo más como un personaje que como un monstruo. En ningún mito se establece propiamente el grado de inteligencia de Asterión II, pero podríamos establecer que al menos tiene cierta inteligencia humana promedio, si no una cárcel cualquiera habría sido suficiente para encerrarlo, pero este Minos no quería eso, no quería que Asterión pudiera escapar bajo ninguna circunstancia. Por eso es que mandan a construir el laberinto. Y era tan imposible el laberinto, ¿no?, que ni el mismo Dédalo pudo salir de ahí, que se tuvo que construir sus propias alas para volar, pero bueno, esa es otra trágica historia. Desde aquí ya podríamos manejar Asterión. Asterión muy probablemente tenga cierto grado de conciencia, si tenga la inteligencia de un humano. Ujú. Además de esto, este Asterión pues va a ser justamente utilizado como un símbolo de terror por parte de Minos. Cada 7 años o cada 9 años, este Minos seleccionaba 7 hombres y 7 mujeres para ofrecerlas como sacrificio al laberinto, donde iban a ser asesinadas por el Minotauro. No se establece propiamente si Asterión se alimentaba de los humanos, muy probablemente lo hacía, pero también era muy probable que él tuviera otros medios de alimentación dentro del laberinto. A final de cuentas, a Minos le convenía mantenerlo vivo. En algún momento, Teseo llega a esta zona y se empieza a preguntar por qué sucede esto. Teseo es un héroe, es un semidios, hijo de Poseidón, al cual odio profundamente, pero ese es tema para otro video. Teseo acaba convenciendo a Ariadna, de la hermana, la media hermana de este Asterión II, de que asesinen al Minotauro. ¿Qué es lo que van a hacer? Teseo enamora a Ariadna. Esta Ariadna deja que este Teseo entre al laberinto con espada y escudo y le da un hilo. Y entonces Teseo va entrando a través del laberinto y el hilo pues lo va a poder conducir de regreso. Este Teseo se enfrenta al Minotauro y lo acaba asesinando. Por cierto, aquí para que vean
para que conozcan quizá por qué es que humanizo tanto el personaje, les recomiendo muchísimo que lean el cuento La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges, en la cual él hace una reinterpretación muy interesante de la figura de Asterión. Ahora, Y él quería morir. sí, Sí. ay Dios, no, Es no, otro no, no, rollo. pero léanlo. Léanlo, es muy bueno. No spoilers, pero al final hay Te rompe tibón, el cirlón corazón, y todos esos Suadero. toquecitos ricos. Chistorra. Chistorrita, No, pero todo. yo tengo una pregunta sobre eso. ¿En algún momento te describen el físico de Asterión segundo? Porque yo Justo vi... a eso iba. Ah, ok, Ajá. continúa. No, entonces continúa. ¿Cuántas interrupciones? No es posible. No, 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 está bien, esto es lo chido de las pláticas. No de las clases, de las pláticas, por si alguien está viendo esto. Muy bien, entonces, Asterión no es descrito completamente como un ser, como lo vemos hoy en día. Regularmente pensamos en el Minotauro y pensamos que tiene patas de toro de la cintura para abajo y tiene la cabeza de un toro, ¿no? O que a veces lo imaginamos hasta con una colita de toro por ahí. Pero realmente la descripción tan solo dice la cabeza de un toro en un cuerpo humano, ¿no? No dan mayores especificaciones a partir de eso, pero como con muchas figuras míticas, acabamos dándole atributos por las representaciones que ha habido de ellas en la figura pop, ¿no? Por ejemplo, el Wendigo, que espero, ya, va a ser un capítulo, no se preocupen. Sí, tiene que ser. El Wendigo es representado con cuernos, como si fueran astas, a veces los representan con ramas, claro. Pero el Wendigo se conoce así por una película que fue producida en el boom del cine slasher, cuando en realidad el Wendigo mítico no es para nada así. También esto sucede con muchísimas otras figuras. El diablo no era rojo al principio, pero después se volvió rojo por la representación cultural, y lo mismo pasa con el Minotauro. El Minotauro no tenía más partes de su cuerpo como las de un toro, sino solamente su cabeza. Pero, pues, popularmente se empieza a hacer esta representación y, o sea, lo conocemos así hasta la actualidad. Asterión II no vuelve a tener ninguna otra mención en ningún otro mito, además de este. Y bueno, pues muy triste, porque el único instante en el que pudo salir del laberinto, más bien, el único instante que pasó de su vida fuera del laberinto fue cuando nació. Creció y murió dentro del laberinto. Y estimamos que al menos tuvo que haber vivido dentro del laberinto un aproximado de 15 años. ¿Cómo sacamos este estimado? Por Ariadna. Ariadna es la hija menor de Minos y de Pasífae. Supongamos que incluso inmediato después de que el Minotauro hubiera nacido, bueno, yo quiero pensar que esperaron al menos algún tiempo, unos 3 meses por lo menos. Si a partir de ese instante Pasífae hubiera quedado embarazada de Ariadna, pues bueno, ya tuvo que haber pasado un año, es decir, se llevan un año Ariadna y Asterión. Regularmente la edad en la que las mujeres podían ser desposadas, o en el que las mujeres ya eran tratadas como doncellas a cortejar, era aproximadamente entre los 13 14 años. Si Teseo estaba cortejando a Ariadna, entonces Ariadna tenía que tener una edad estimada entre los 13 y 14 años. Entonces, supongamos que Dédalo era muy cabrón y tenía el modo creativo activado y acabó el laberinto en un año. Entonces, al menos el Minotauro tuvo que haber pasado unos, ¿qué serán? 13 años encerrado en el laberinto. Aproximadamente. Muy probablemente el Minotauro haya alcanzado su edad de los 15 años. Entonces, prácticamente, cuando falleció tendría menos de 20 años, ¿seguro? ¿Seguro? ¿Menos de 20 años? Sí. No mames, imagínate. Era un becerrito. Novillo. Término correcto ahí. Todavía sin llegar a la etapa reproductiva. Novillo. Sí, es lo que yo estaba leyendo el otro día, que tienen nombres específicos para cierta edad que tienen antes de la etapa reproductiva. De la etapa reproductiva, novillo. Ok, wow, eso es nuevo. Anotado. Anotadísimo. Pues muchachos, pues ya los puse tristes, pues vamos a discutir. Sí. Es que, a ver, personalmente, tú ya me habías contado bueno, ya nos habías contado el mito de Asterión II y no sé, sí, es muy triste. Es muy triste la historia
Y la verdad es que la perspectiva que tú me diste sobre él, sí ha ayudado a verlo de otra manera, más que un simple monstruo, ¿no? Que es como normalmente se le representa. En general a la mayoría de las criaturas de la mitología griega se les representa como monstruos, cuando la historia pues se puede interpretar de otra manera, ¿no? Que pues tiene más sentido que simplemente, ay, es un monstruo porque estaba feo y no era humano. No defiendas a los políticos, Ulises. No. No, es que esa es parte de la grandeza, ¿no? O sea, ¿qué tan monstruo es el monstruo? ¿Quién Sí. es el monstruo? ¿No? ¿Quién ¿Por es qué el el monstruo? humano, Sí, claro. por qué el humano siempre se salva de ese calificativo? ¿No? Entonces, ese es parte del gran chiste Ujú. de las cosas que suceden aquí. Exacto. En este caso, pues muy particularmente, sí, esas situaciones de cómo ya, bueno, Roberto, Ujú. haz la introducción, por favor. ¿Cuál introducción? Bueno, pues la de la ciencia, Ah, ya sí, ¿ya? me agarraron No, bien en la pendeja. Trabadísimo, bugueadísimo lo Esa agarramos. se introducción de que bugueó. Te trabaste, sí, Roberto. sí me bugué. No, sí, justo le estaba poniendo en silencio mi celular porque acaba de hacer un ruidito y de repente da la introducción. Yo dije, ¿qué hago? ¿Redobles? Ah, sí, ¿cómo que? Roberto acá en su celular sin prestarnos atención. Como Sí, que, Sí, acá, güey, no pinche el manches, qué monstruo buenos memes culero, hay. Simón. Tienes razón, Ulises, que los quemen, que no dejen crías. Sí, no, y por eso yo digo que Pegaso no debería existir. ¿Ok? exacto. Ya lo dije el capítulo pasado. Deberíamos hacer algo así como algo de los Power Rangers cuando se transformaban. Hacemos así. Oh, ciencia, activa tu poder de ciencia. Bueno, yo no puedo manipular mucho las manos hoy porque estoy deteniendo la tablet. Entonces, Bueno, está bien. Ok, no seas No modesto, gastamos sabemos que Reporte la de la puedes misión. soltar y no se caería. Ah, no, ese era el saludo para los haters, ¿verdad? Ah, sí, los haters, ¿cómo era? De Como de Pegaso. caballo, ¿no? El saludo de caballo. Pegaso, sí. Pues vale, ciencia. Sí, no. Es ciencia, güey, Sí. ciencia. Science, bitch. ya estás. El Ok, pinche Ulises no lo hizo. entonces, Nos sí dijo había hágalo, pero no lo un hizo. gran tema y un gran hueco de información de nuevo, ¿qué tanto nos ha engañado Hollywood o las representaciones en la cultura pop respecto al Minotauro? ¿Y qué tan Minotauro era el Minotauro, no? Para poder discutir las diferencias fisiológicas, anatómicas y funcionales que debería de tener un Minotauro. toro humanoide. En el caso de lo que nos ha ofrecido la cultura popular, pues eso es lo que tenemos, es un toro humanoide, es un toro que tiene las partes posteriores, conserva su postura digitígrada, aunque es bípedo, y por Ujú. lo tanto, volvería el torso una porción monstruosa, no muy, tendría que tener más o menos la estructura de un gorila, ¿no? Espera. Digitígrado es que separan dos dedos, ¿no? O que Se su para pie sobre los estaba dedos. apoyado en dos dedos. Nosotros somos plantígrados, ocupamos las palmas, Ajá. y digitígrado son la mayoría de los ungulados y algunos otros carnívoros y demás. O sea, si por ejemplo Ah, el perro es digitígrado, las vacas son digitígradas, y etcétera, ¿no? O sea, etcétera. Ujú, podemos ir ujú. revisando ahí Ok, va. quién sí, quién no, pero esa sí es la diferencia. Va, Te va, va, para va. sobre los dedos, te para sobre las palmas de los pies. Va, anotado. Este, entonces, esa era una de las incursiones iniciales. ¿Qué tan monstruo es el monstruo? Sí, dentro de lo que ahora nos están diciendo y ahora estamos manejando, estamos cambiando a que es un humano con la cabeza de un toro, ¿sí? O sea, ahí lo único que estaríamos cambiando serían las estructuras musculares que sostienen La a, cabeza. a la cabeza, Ujú. que le dieran la flexibilidad. No creo que tuviera la necesidad de embestir
tal cual que fuera su ataque principal, o sea, nada más un tope, ¡pum! ¿No? No agarrar la carrera completa como el toro. Y viene el detalle más importante, estamos hablando de que es un monogástrico, es decir, pierde su condición de rumiante ante la maldición puesta en este pobre niño, y de acuerdo a lo que nos dicen, con las entregas de los tributos del Distrito 13 y los de la carrera, que sí se nominaban para entrar al laberinto, Nuestra referencia. entonces, entonces, este individuo comía carne, comía humanos. Eso quiere decir que, señores veganos, de darle la oportunidad a un toro de comer carne, lo va a hacer. Lo va a elegir. Pues de hecho no es raro, ¿no? Bueno, yo he visto muchos TikToks, yo no sé de comportamiento animal como tú, pero he visto que no es raro este comportamiento de que las vacas o el ganado bovino tiende a pisar a las cosas que son más pequeñas que ellos. E incluso ha habido muchos accidentes de niños que entran junto con su familia, sus padres, sus madres, a donde hay ganado bovino, y por un accidente, por un descuido, las vacas pisan y matan literalmente a los pequeños, ¿no? O sea, cosas así. Hay muchas situaciones. También aquí cambia mucho el espectro de visión que le estás dando a esta criatura. Porque precisamente estos accidentes pasan porque precisamente hay un punto ciego debajo de la cabeza. ¿Ah? Ellos están concentrados en todo lo que haya a su alrededor y atrás de ellos. Lo que esté abajo de su cabeza no tiene tanta importancia. Entonces, se dan esta clase de accidentes, pero no, el punto es, ¿no? Ya tenemos definido aquí cuál es el cambio que hay en un minotauro. Un minotauro nada más es un humano con cabeza de toro. Sí tiene que cambiar mucho la estructura muscular, sí, porque el cráneo de un toro no es ninguna jalada, ¿no? No. Robert, ahí tú qué traes. Pues hambre, la verdad. Ahorita sí bastante hambre. Después de ver a Ulises, ¿no? ¿De antropofagia? Después del corte yo creo que sí unos taquitos de minotauro. No, mira, yo básicamente lo que traigo ahorita es... Igual, estuve revisando como que la mayoría de las referencias en cultura pop sí tiene las patitas traseras de toro y las delanteras. Entonces justo yo pensaba en eso, ¿no? Tal vez era como un toro antropomorfo, pero no, justo como dice el mitoprofe, después de ver los mitos, solo es la cabeza, ¿no? Entonces eso me hace pensar que hablando de la dieta, por ejemplo, pues sí podría ser omnívoro, ¿no? Como nosotros, que pues es el cuerpo totalmente de humano, y pues ya el problema pues serían sus dientes que no están listos como para comer carne o cosas así, ¿no? Entonces, esa es una. Y de otra, sí, justo, el sistema muscular tendría que cambiar mucho, y no solo eso, sino también la estructura ósea. ¿Por qué? Las vacas o los toros, en este caso, son animales tetrápodos, ¿no? O sea, bueno, nosotros también, vaya, pero ellos más bien son cuadrúpedos y caminan en 4 patas, entonces la inserción de la cabeza está para ver como si nosotros viéramos hacia arriba, ¿no? Entonces, exacto, así, todos seamos minotauros por un momento. Sí, soy minotauro. Te esperaré. Me encerraron en un laberinto a los 15. ¿Qué? Entonces, justamente... esta inserción sí debe de cambiar para transformar al minotauro en un animal bípedo, y debería de tener una inserción, por ejemplo, como la de nosotros, en la parte de la columna y por la parte del cráneo, ¿no? Por la parte baja del cráneo precisamente, y no en la parte trasera del cráneo. Esto, ¿en qué no le beneficiaría, digamos, tanto al minotauro? En que pues también esta parte del cuello, la parte del cuello humano, pues no es tan fuerte como a lo mejor la de un toro, y necesitaría aumentar mucho en volumen para soportar esta inserción hacia adelante ahora, y que además pueda soportar el peso de la cabeza, porque recordemos que este compa tenía cuernos, ¿no? Era como un toro... sí, su cabeza era un toro normal. Sí, entonces imagínense el peso de una cabeza de toro, que yo estuve leyendo, y anda alrededor más o menos entre 12 y 15 kilos, dependiendo del tamaño de la cornamenta.
Y pues es un montón, ¿no? Imagínense, eso, nuestra cabeza lógicamente no llega a ese tamaño. Y entonces el sistema muscular de hombros y de cuello para soportar la cabeza y las embestidas debería de estar muy modificado, ¿no? Yo me lo imagino, por ejemplo, como los fisicoculturistas estos que ya ni siquiera se pueden tocar los hombros de lo mamadísimos que están, ¿no? Entonces, algo así debería de tener aquí para poder soportar eso. ¿Qué otra cosa? Pues, lógicamente, los músculos de la espalda que van unidos al cuello también deben de ser grandes. Por lo tanto, pues su caja torácica se vería a nivel muscular por lo menos muy engrosada, ¿no? O sea, sí se vería imponente este cabrón, ¿no? Sí, claro. En cuanto a eso, pues madre, lógicamente, ¿no? Sí, fácil, ¿eh? O sea, si ese vato me pide la hora, yo le doy mi teléfono, ¿sabes? Sí, bueno, lo he hecho con chacas menos imponentes, pero ahí traen ayuda, ¿no? Entonces, bueno, el punto, tenemos un torso muy grande, entonces, ¿cómo se les ocurre que deberían ser las piernas? Más robustas y pues un poco más cortas para poder tolerar el peso del torso y la cabeza de este compa, ¿no? Entonces, seguramente debería de tener piernas muy musculosas, muy fuertes, para poder también sostener ese peso y pues moverse con libertad, Como un ¿no? enano. Entonces, justo, mira, sí, como más bien, pues sí, piernas gruesas, a lo mejor que le Bueno, o puedan sea, estar de ahí. tamaño, a lo mejor, ¿no? Sí, 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 necesitaríamos ver eso y pues sí, para poder soportar, como les comento, el torso y la cabeza tan grande que tiene este cabrón, ¿no? Oye, ¿y no tendría problemas para el equilibrio? Otras cosas no tienen un músculo que nosotros sí tenemos, que se llama esternocleidomastoideo. Ellos no necesitan ellos no necesitan vincular su cabeza a las clavículas. Exacto. Entonces, porque no tienen clavículas. Sí. Entonces, aquí está cambiando esa inserción. Todos los trapecios, todos los músculos de la espalda superior, sí tendrían que ser de una dimensión muy grotesca. Absurda, sí, sería grotesca. Bola sobre bola. El punto, yo iba ahí a ese punto. Si estamos hablando de que sí tiene la conciencia de un humano y nada más tiene la cabeza de un humano y esta modificación realmente sí era violento, sí era agresivo, sí necesitaba matar para vivir, porque pues ahí le mandaban la comida y le mandaban comida cada 7 o 9 años, pues no me chingues, no, o sea, eso a cualquiera pone de malas, no hay sneakers en Grecia, entonces, no. Entonces sí es lógico que recurra a la violencia, pero de nuevo, no creo que haya tenido la necesidad de embestir. Yo discrepo ahí un poco. Le dotaron de la cabeza del toro, pero no de su modus operandi, o sea, no del concepto conductual que tiene un toro, de las prioridades que debe de hacer. Ajá. Entonces, sí, aunque fuera muy salvaje, aunque fuera muy fuerte, tampoco yo creo que no nos podemos concentrar en las necesidades que el cuerpo pudiera tener para compensar la necesidad de embestir, porque si tenía inteligencia, no necesitaba embestir, no era su forma de ataque principal. Pues es que depende, ¿no? Porque es bien sabido que el rey mandaba, bueno, en general, gente iba e intentaba asesinarlo. Y quieras o no, si alguien intenta asesinarte y te defiendes y tienes como defenderte por medio de, pues en este caso, Asterión tenía los cuernitos, pues posiblemente él simplemente corría como una persona normal y se aventaba de cabeza y pues quieras o no la fuerza, créeme, hice los cálculos, la fuerza es suficiente para perforar metal y pues carne y matar gente a final de cuentas, ¿no? Como los toros en las corridas. No lo dudo, o sea, no es totalmente de acuerdo con lo que dices. Me refiero a que el aspecto conductual, las herramientas que él tenía, no recaían en las herramientas del toro, recaían en las herramientas del humano. Obviamente, sí, si tengo aquí dos puntas que puedo aprovechar, las voy a aprovechar, pero no necesariamente implicaba que el resto del cuerpo tuviera que sufrir
modificaciones que compensaran las necesidades que tendría si solamente tuviera la embestida como entendí. medio Sí, de de defensa. Uh-huh. Entonces, primero era humano y luego usaba los cuernos. Entonces, sí, como última arma. Era más cabrón de lo que podemos llegar a pensar que podemos necesitar para compensarle físicamente. Si ya estaba deshecho de los hombros y del cuello, sí, muy probablemente sus movimientos eran burdos al mover la cabeza, pero digamos, también se desconoce mucho, pero el olfato de los bovinos no es nada que nosotros nos podamos comparar, ¿eh? O sea, como siempre, nosotros solamente somos relevantes en uno de los 5 sentidos, y ese sentido es el gusto, nada más. Contra todos los demás en el reino animal nos ganan. Sí, valemos. Siempre Sí, va a haber quien vea mejor, siempre va a haber quien oiga mejor, siempre va a haber quien huela mejor. Los primates, lo que nos hemos volvido refinados y excelsos es en poder desarrollar papilas gustativas que no tienen los demás. Esa es nuestra realidad. Entonces, su capacidad los usamos para comer culo, Pero alto platillo, ¿eh? ¡Una delicia! ¡Mamma mía! Italiano. Entonces, al dente aquello. O sea, las ventajas que tenía él dentro de su maldición, pues incluían la capacidad de poder oler a los demás. Espérate. Aguántame tantito que ando procesando todavía. No mames. Es que no mames. El chumito profe se rifa. Arba. Ok. Perdón. Es que Luis, no. Le cortamos. Cortamos el chiste ahí. Adrián, por favor, continúa. Ok, las ventajas que tenía Asterión o el Minotauro dentro de su maldición incluían la capacidad olfativa y la capacidad auditiva de un bovino, que no son nada que nosotros nos podamos comparar. Entonces, aquí hay que él, a quien entraba a ese laberinto, lo cazaba como humano y lo mataba como toro. Pero sus habilidades para encontrar a aquellos que le hacían frente eran del humano, no eran las aumentadas por las del toro. Pues este güey básicamente era una máquina de matar, ¿no? O sea, tenía el sentido del olfato y del oído hiperdesarrollado. No jodas, no, pues ahora no lo podías atacar por la espalda. Sí, no. Los toros tienen punto ciego en la espalda, nosotros sí. Ajá. Con la conformación del cráneo y pensando que los ojos estaban que tendrá menos definición, los juegos de sombras le harán más ruido, lo cual explica por qué no pudo salir del laberinto. Porque a las vacas los juegos de sombras les cuestan mucho trabajo digerirlos. Entonces, en un laberinto de paredes altísimas, en donde el sol, haciendo su traslación normal, te juegue con las sombras en el piso, pues Asterión nunca se atrevió a moverse más allá de lo que sintió seguro. Y sí, siempre ante la necesidad de comer y ante la amenaza de ser dañado, pues obviamente recurrió a esas habilidades bestiales que pudo tener, pero con la inteligencia de un humano. Aunque personalmente yo creo que sí se mamaron con el laberinto, ¿no? Bien pudieron haber puesto unas escaleras hacia arriba, un techo, y ya no se bajaba el cabrón como las vacas, ¿no? Nada más le ponías a... Ya, eso el laberinto fue avaricia. Bueno, es que Minus no tenía nuestra asesoría. Sí. Oye, Oli, por ahí nos comentaste que ya hiciste cálculos de cómo sería este pedo de la fuerza. ¿Cómo sería, güey? Pues háblenos de las mates. Espérame. Yo tengo un problema ahí con lo de que el Minotauro coma carne, porque según mi investigación, obviamente excelsa,
en Wikipedia, me arrojó que se han encontrado que los bovinos tienen 4 sabores principales y no se han encontrado más allá de eso, o bueno, no se sabe, ¿no? Que es el dulce, el salado, el amargo y el ácido, pero no aparece el umami, que los humanos sí lo tenemos y lo relacionamos con la carne, especialmente con la carne de mar, bueno, con los productos marinos. Y aquí, entonces, yo me pregunto, si los toros... Es que no era una situación de... sí, es gourmet, lo que iba. No, era necesidad. Tenía que comer. Sí, exacto. Y entonces, Era ante que la tengo que comer. necesidad... Y lo único que tengo es ese humano que acabo de atravesarle, ¿no? El cuello con mis astas. Me lo chico, ¿no? Porque es eso o caca de pájaro, ¿no? Bueno, de gaviota, porque estaban en una isla, según, si no mal recuerdo, algo así. Y el punto es, o sea, estamos hablando de que era un humano, era un monogástrico. O sea, tenía el estómago como nosotros. Humano, sí, yo también opino eso. Los rumiantes tienen 4 estómagos. ¿Para qué? Para poder, de nuevo, la celulosa de las plantas es perramente difícil de digerir. Si luego cuando te tragas un elote sale como entró, entonces ahora imagínate si te pones a tragar alfalfa. Es un carrusel el intestino para el elote, ¿no? Es lo que entiendo yo. Sí, y los huesos de guayaba. Sí. No, peor, güey. Pero bueno, el punto es que al no tener los 4 estómagos, comer pasto se vuelve una situación bastante fútil. O sea, es más fácil que te tampones y ya esa fuera tu última comida. Para aquellos que nada más piensan en comer pasto, ¿no? Pero, entonces, si hay una presencia de proteína disponible, que son los tributos del presidente Snow, pues me los voy a comer. Y los necesito, y son digeribles para mí, porque aparte tengo el maldito estómago de un humano. Entonces, ahí ya después podemos pasar a los rollos de los priones y los males del canibalismo y el síndrome de la vaca loca, que en este caso pues, era el síndrome del toro loco, ¿no? Entonces, eso era tan violento. Entonces, ¿no? Pues bueno, le estamos encontrando todas las aristas a por qué la violencia era uno de sus medios. Pero sí, o sea, el punto es que no fuera porque degustara la carne humana, la carne en general, sino porque necesitaba comer. La falta de incisivos no te iba a detener. También las vacas nada más tienen dientes abajo, no tienen dientes arriba, incisivos. Entonces, son esas las aristas, pero él lo necesitaba. Sí. Entonces, a ver. Yo hice mis cálculos matemáticas. Es que estaba pensando, porque yo hice los cálculos para un cuerpo de una persona adulta, de un hombre adulto. Que yo supuse, como bien dijo Roberto, la cabeza yo la supuse en 20 kilos, porque adulto, y el resto del cuerpo en 80 kilos, porque obviamente tenía desnutrición el mono, ¿no? Porque pues además de carne de humano y pues como bien dice Adrián, pasto que me tampona el estómago, pues no tengo mucho que comer. Y caca de pájaros que vuelan y me cagan, ¿no? Como condimento, así le echaba la carne, mira. ¿No? Pero carne con caquita de pájaro. Come caca de pájaro, no hay pedo. Bueno, pero estamos hablando de que no, los humanos no eran lo único que se podía llegar a perder en el laberinto. O sea, no. Era una isla y pues roedores siempre hay en todos lados. Entonces, sí puede que haya tenido un aporte nutrimental más constante o que se haya hecho. Pues tampoco es como que la carne de un ratón tenga mayor valor nutrimental que la carne de humano. Güey, carne es carne. O sea, pero me refiero en cuanto a valor nutrimental, carne. Entonces, si solamente comes carne, te da ácido úrico, te da gota y tus riñones bye. Este es otro, pero de nuevo, no llegó ni a los 20 años. Murió joven el compa, sí. Ajá, ese es otro pedo. Entonces, o sea, ¿cuánto pesa un niño de 10 años? De vida se redujera hasta los 30.
Pregúntale a un padre. ¡Ay, perdón! ¡Oh! No, Roberto, Perdón, córtalo. Dice, no. Edita. Ok, Un padre de entonces, familia, amigos, por favor, no pensemos mal. Dejemos que los cálculos que tenía Zully, hombre adulto, Vale. con esos cálculos, a ver. 100 kilos en total, ¿no? De materia que tiene el Sí. Minotauro. Mediante la ecuación que se utiliza para calcular energía cinética, que es la energía del movimiento, que se genera mediante el movimiento, me salió que, bueno, más bien corriendo a, ¿cuánto le puse? A 25 kilómetros por hora, porque es la velocidad promedio de un toro. Lo hice con estos cálculos. Ahora, tomando en cuenta que sería humano, y suponiendo que, pues como no tiene esta parte divina que sí tenían Pegaso y Cerbero, por ejemplo, pues no llegaría a su máxima velocidad, que los toros a máxima velocidad yo encontré que llegan hasta 40 kilómetros por hora, dejándolo en 25 porque pues es adulto. Aparte es mayor, bípedo. ¿no? Ajá, y aparte es bípedo. Es bípedo, no alcanza En a dar total, las zancadas. ajá, exacto. En total Ujú. genera 2400 joules en un Oh, impacto corriendo a 25 kilómetros con 100 kilogramos. ¿Eso cuánto es? Un zapato de seguridad industrial te aguanta 200 joules. O sea, es 10 veces más energía de la que puede soportar uno de los mejores equipos de protección personal que tenemos, ¿no? Que es para los pies. Ahora, en fuerza, eso se traduce a 482 newtons. Eso es muchísima fuerza. Yo tampoco dimensiono cuánto es un newton, pero un newton es 1 kilogramo por metro cuadrado. O sea, tienes 1 kilogramo de tortillas, lo pones en 1 metro cuadrado y esa es la fuerza que ejerce un newton, ese peso lo que pesa, lo que sentimos de la Pero tortilla. dímelo ahora en medidas de Zuru tuneado. Sí, por favor, es como si te atropellara un Zuru. Para ir ¿Tenemos entendiendo. medidas de Zuru tuneado, por favor? ¿Cuántos Zurus te atropellan? Un newton es lo que tú sientes, el peso que tú sientes cuando cargas podría ser, no sé... Ah, ya sé, la fuerza que necesitas para mover el retrovisor del Zuru, ¿vale? Ok, De un coche. bien. Ok, Ese es ya nos un vamos newton. Es entendiendo. prácticamente, Entendí, sí, no es perfecto. mucho, un newton. Pero eso en casi 500 newtons, o sea, es una cantidad de fuerza enorme. Ahora, ya hablando propiamente de presiones, esto nos daría alrededor de 4760 atmósferas. Ahora sí, esto sí lo voy a dimensionar. Eso sí, ni Goku ni Vegeta. Sí, no. Bueno, eso- Nosotros, aquí en la Ciudad de México, estamos aproximadamente a una atmósfera. La fosa de las Marianas, el fondo de la fosa de las Marianas está aproximadamente a 1100 atmósferas de presión. Ay, cabrón. Entonces estamos hablando de que en la punta del asta que yo le calculé de 1 milímetro, es 1 milímetro cuadrado, es una superficie pequeñísima, se están generando 4 veces la presión que ejerce la columna de agua que hay en la fosa de las Marianas en un punto de 1 milímetro. Te Esa pases de madre verga. te perfora, Así pero como cuando te como preguntan para mantequilla. cuándo la novia, ¿no, mijo? Es Ah, casi la exacto, misma sí, presión. la misma presión. Oye, Wow. o sea, pero dices este Es pedo, un montón. ¿qué materiales podría perforar esto, Uli? Cualquiera, güey. Cualquiera. Ya de huevos, Ya de cualquiera. huevos. Si estás hablando de que en la fosa de las Marianas se requiere equipo especial. O sea, no hay submarino que baje hasta allá abajo porque se rompe. O bajo sea, la las presión. armaduras que posiblemente pudieron haber enfrentado le hacían los mandados al compa. Sí, Habría sí, una sí. lata de atún prácticamente. Sí, tendrías tú que tener, no sé, una placa de titanio, aluminio, hierro, oro y todo eso de fácil. Pues más de la longitud del asta del toro, güey. O sea, Oh, ponle tú que mida, ¿qué? ¿15 centímetros? ¿De a largo? ver, pues, serían más o menos como 1000 chasis de Zuru tuneado, fácil. Yo digo, uno sobre otro, para poder aguantar el impacto del cuerno de sí, Minotauro. sí, a huevo, sí, Teseo fácil. estaba cabrón, básicamente. Teseo estaba Sí, cabrón. Sí, no, sí. Aparte se aguantó los madrazos que le metía al Minotauro con todos los músculos de aquí desarrollados. No, No hombre. te pases de Sí, sí. virga. Perdónenme por la expresión.
perdóname por la puta perra pinche expresión, hijos de su chingada madre, pero no te pases de lanza, compa. Está muy pasado de goma eso. Demasiado, güey, o sea, imagínate. Eso con asta, ahora supongamos que con el tiempo se le van rompiendo las astas, porque metal, bla, 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 ¿no? Y aparte no es como que el hueso de las astas sea lo más duro del mundo. Evidentemente se tenía que romper, por ejemplo, si chocaba contra las paredes del mismo laberinto muy seguido, pues podía llegar a romper, pero aún así, digamos que el Minotauro haya llegado, o hubiera llegado, como haya sido, se lo llevó su chingada madre, sí. Sí. Sí, no, o sea, si hubiera llegado a los 25 años, hubiera sido una máquina de matar, pero imparable, o sea, con los sentidos mejorados de su cabeza que ya nos comentó Adrián, y la fuerza que hubiera desarrollado él peleando, no. Fácil tiraba. Antes de pasar al punto sobre la posible alimentación o dieta, Robert, nos habías comentado que habías medio pensado cómo tendría que ser su anatomía dentro de su cráneo para aguantar los impactos. ¿Nos podrías contar un poco? Exactamente, amigos. Yo desde la licenciatura más o menos me han gustado mucho las neurocosas, neurociencias en general. Entonces casi siempre como que me meto en estos temas de acá, sí. Y ¿qué es lo que pasa? El cerebro es una estructura muy sensible. Realmente cuando el cerebro se inflama, ocurren muchísimos procesos muy malos que nos perjudican a corto y largo plazo y es algo muy indeseable. Entonces, los cuerpos siempre tienen mecanismos para medio amortiguar el cerebro, los golpes que nos podamos dar. En los humanos, pues digo, como no le andamos dando cabezazos a todos, más que en los videos de TikTok que nos salen que le pegan al refri y cosas así. O sea, fuera de eso, tenemos sí algunas protecciones, pues lógicamente tenemos el cráneo, la piel amortigua un poco, dentro del cráneo tenemos algunas trabéculas que nos sirven como bolsas de aire mini, pequeñitas, pero vaya, que al final pueden ir amortiguando, está lleno de líquido para que pues no haya una descompresión, digamos, que en un golpe se llegue a aplastar el cerebro y pues lo deshaga. O sea, tenemos una serie de protecciones nosotros que pues no usamos la cabeza como arma generalmente, ¿no? Pero, bueno, algunas veces, sí, o sea, de repente pues sí ves a vatos que le andan pegando la cabeza y todo, pero bueno, es otro tema, y pues nos brincaremos las secciones de albures porque pues no hacemos esa clase de comedia aquí, ¿no? Entonces, vamos a volver un poco a esto, hablamos del cerebro. Necesitarían, los animales que normalmente usan la cabeza como arma, como pueden ser los toros, las cabras, los ciervos, todos los animales astados y cornados, los animales que son astados o cornados generalmente tienen una serie más de protecciones en la cabeza para ir protegiendo al cerebro de estos impactos tan colosales que se pueden dar. Ya nos dijo Uli qué tan fuerte puede llegar a golpear a esto. Imagínense que uno de estos golpes fallara y por alguna razón les diera en el cráneo, ¿no? Se partiría a la mitad normalmente. ¿Qué es lo que pasa? Los animales como los toros tienen, además de que el hueso del cráneo es muy, muy duro, tienen estas bolsas de aire en la parte interna del cráneo que le ayudan para amortiguar un poco los impactos. ¿Qué otra cosa tienen? Pues tienen líquido, como les comentaba, este líquido que está recubriendo el cerebro normalmente es muy abundante en animales como estos para que sirva como contención y no se deshaga por el impacto, ¿no? Pero ahora, en toros, pues si le da un tope y a algo y le pega en la cabeza, pues no corre el peligro el toro de dejar de ser bueno para matemáticas o de ya no recordar cómo hablar o todo. O sea, los toros no se preocupan por esas cosas, ¿no? Generalmente. Pero este compa se le describe como un ser inteligente, ¿no? Bueno, que tenía cierto tipo de inteligencia para, pues, cazar, para desplazarse en el laberinto. Nos hablaba de que tenía una memoria, por lo menos, para rondar por el laberinto, porque hasta donde entiendo, Minto Profe, había como una entrada por donde llegaban los tributos, ¿no? Entonces, sabía su zona de caza, o sea, sí poseía inteligencia. Entonces, yo lo que les quería proponer aquí a todos los monstruólogos que nos acompañan y al panel de monstruólogos especializados aquí, es que el cerebro tendría que ser un híbrido entre toro y humano.
¿sí? Que tenga todas estas modificaciones, tanto el cráneo como el cerebro, para amortiguar los impactos y además conservar los sentidos del toro, porque pues las regiones cerebrales que nosotros tenemos para sentidos, por ejemplo, son reducidas en comparación de los animales que le dedican más a ese sentido. ¿A qué me refiero? Los perros, la región cerebral asociada al olfato es muchísimo más grande que la región asociada a nuestro olfato pedorro, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente para que el toro pueda tener estos supersentidos de los que habíamos hablado, de olfato, de oído, debe de tener regiones cerebrales más grandes asociadas a estas cosas, ¿no? A estos sentidos. Entonces debe de tener eso, pero sin perder las regiones que nos permiten la inteligencia a los humanos, ¿no? Las regiones asociadas a la memoria, al aprendizaje, a cómo utilizar herramientas. Esa es otra cosa que también les quiero decir en comportamiento. Mito profe, ¿sabemos si usaba herramientas él o peleaba a puño limpio? No se menciona que utilice armas. Seguramente solamente utilizaba sus puños para el combate y sus cuernos, pero no se menciona ningún otro uso de armas, la verdad. Yo creo que si no las llegó a desarrollar o si no las llegó a utilizar, era debido a las limitantes del laberinto, porque además los tributos entraban desarmados, entraban sin herramientas de por medio. Entonces yo creo que si Asterión no pudo utilizar nada de esto, es porque las limitantes en las que vivió no se lo permitieron, pero no dudo que de haberlo tenido lo hubiera hecho. Porque a mí lo que se me ocurría, sí, es que tal vez pudiera usar huesos como herramientas, ¿sabes? Y a partir de eso empezar a hacer, pues, cosas un poco más complejas, ¿no? Entonces, como les digo, todo esto requiere de un grado de inteligencia, un grado de desarrollo cerebral cognitivo para este tipo de cosas. Y pues yo creo que el cerebro de Asterión debería de ser algo así, un híbrido entre esto. ¿Por qué? Porque pues también sus conductas eran más humanas que de toro, ¿no? Si no, pues no se hubiera hablado tanto de él, ¿no? Y de su destreza. Y pues yo les quiero proponer es un cerebro híbrido, protegido completamente para los impactos, que pues le ayudara a soportar. Yo, al contrario de Adrián, creo que sí usaría las cornadas. ¿Por qué? Porque es un ser inteligente. Entonces, si ve que tiene un arma ya añadida y que no tiene otra más, que sus herramientas son limitadas, a mí se me haría lógico pensar que tal vez sí pudiera dar estos embestidas, ¿no? Estas cornadas. No sé qué opinen ustedes. El cabrón estaría cabezón, ¿no? Sí, Digamos, sí. Pero no sería desproporcionado considerando la masa muscular que tendría que tener. Una duda aquí, muchachos. ¿Su producción hormonal se vería distinta de alguna manera debido a para esta presencia toro del tipo el minotauro tendría que estar peludo de todo el cuerpo por la producción hormonal excesiva que tenga, algo por el estilo? ¿Te parece si contesto, Uli? Adelante, sí. Ok, mira, la producción hormonal, sobre todo las que se relacionan a conductas, se da en muchas glándulas alrededor del cuerpo, ¿no? El crecimiento de vello puede estar influenciado por la testosterona particularmente. La testosterona es una hormona que no se sintetiza en la cabeza o en el cerebro. Bueno, depende en cuál. Se sintetiza en los testículos. No en esta, por lo menos, amigos. El señor, no utilizamos ese tipo de humor en el canal. Disculpe, señor caballero. No. Bueno, pura gente decente. Yo etiqueto los videos como para niños, así que ustedes sabrán. No me digas eso. Eso no, me lo es dicho hace 2 videos. No, que ya hice chistes que deberían de tener alarma. No, sí, los pongo para no niños. Gracias. Entonces, la producción de testosterona está en su mayoría, bueno, me atrevo a decir que toda la producción de testosterona estaría directamente en los testículos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como cuerpo humano que tendría, pues sus testículos supongo que deberían de ser de un tamaño griego promedio, ¿no? Y la producción de testosterona también supongo que no estaría tan elevada porque pues sería una concentración muy similar a la que nosotros tenemos, ¿no? Lógicamente con el ejercicio, algunas conductas sexuales, la agresión, se produce una dosis de testosterona, ¿no? Entonces, para que realmente sus niveles estuvieran altos debería tener una conducta sexual o agresiva o de ejercicio muy intensa para estar
secretando continuamente esto, pero aún así, pues sí, pasaría como un hombre peludo probablemente, pero nada fuera de lo común desde mi punto de Y vista. esto me lleva a otra pregunta. Ajá. La cabeza, o sea, ya la cabeza está integrada en el cuerpo. ¿La cabeza del toro seguiría teniendo presencia de vello de toro o estaría pelona y sería pura piel humana? Antes de eso, también respecto a lo de producción de testosterona y eso, recordemos que por muy suertudo llegó a los 15 años, o sea, a los 15 años en seres humanos tampoco hay tanto desarrollo de vello corporal, ¿no? Entonces, difícilmente tendría una producción de testosterona más allá de lo que un niño humano podría tener. Y yo sí creo que la cabeza sería peluda, la verdad. ¿Peluda? Sí. Yo creo que sí, pero más allá de un punto biológico, o sea, fue por la maldición, que es así, porque como dices, si fuera pues el híbrido humano, probablemente tuviera cabello, cejas y un poco de barba, lo que le permitiera la edad, ¿no? Pero sí, tal vez la maldición ¿Versión sería... cabeza toro? Sí. Pelo, ok. Sí, tal cual. Y Yo creo aquí que sí. otra pregunta. ¿Los toros tienen un ritmo de crecimiento parecido al humano? ¿O crecen más rápido que nosotros? Es que como su ciclo de vida es más corto, sí tienen que crecer más rápido, ¿no? O sea, Entonces, quizá los 15 años de Asterión de humano, en realidad fueron más años de toro. No, a lo claro. mejor hablamos de que como humano solamente vivió 15 años, pero como toro muy probablemente su biología ya lo ponía como un hombre adulto, y de esta manera sostenemos los cálculos que Ulises hizo. Aunque aquí no sé, porque pues tiene el cuerpo, la mayoría del cuerpo es humano, ¿no? Entonces, exacto, no sé si su rango de crecimiento sería como el de un toro propiamente, que ahí sí sería un sistema biológico completo, y acá como es un híbrido, tal vez sería un adolescente, ¿no? Igual y sí, o sea, te digo, tal vez esa mutación para desarrollar esa fuerza, bueno, no mutación, esas modificaciones hayan influido también su crecimiento, ¿no? También lo pienso como ya saben, como estos mestizos, ya, por tengo entendido que regularmente las especies mestizas, no sé, como la mula o el ligre, acaban siendo especies muy grandes, ¿no? Entonces, no, a lo mejor... Ajá. Sí, ahí viene es lo que... otra cosa que quería preguntar, ¿no? Esto de que ¿es verdaderamente posible el hecho de que se reproduzca pues, una mujer? Iba a decir hembra humana, pero no sé si sea correcto decir eso, pero bueno, una biológicamente mujer. Sí. Bueno, vale, biológicamente una hembra humana con un macho, pues, bovino. ¿Es realmente posible eso? Porque hasta donde yo sé, no, pero pues yo no soy biólogo, yo no sé de esas cosas. No, amigos, aquí hay algo muy importante que es el número cromosómico, ¿sí? Es decir, cuántos 37. cromosomas tenemos en nuestros núcleos de todas nuestras células, ¿sí? Los cromosomas, recordemos que son las líneas, las cadenas de ADN lineales, glup, 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 glup. No. Lo está haciendo. Lo hizo. ¡Ah! Te amo. Ese es un chiste muy puerco, espero no lo conozcan. Justamente, bueno, volviendo. Los cromosomas son estas cadenas lineales de ADN que tenemos en todos nuestros núcleos celulares, y pues el número es algo constante entre especies, ¿sí? Más bien dentro de una misma especie. A partir de esa especie normalmente varía mucho el número cromosómico. No sé exactamente cuántos pares de cromosomas tienen los toros, pero sí sé que es distinto al de los humanos. Los humanos tenemos 23 pares, ¿no? Que son 22 pares que nos definen las características generales de todas las células, ¿no? Y un par sexual, un X y un Y. ¿no? Sí. Entonces, este número cromosómico varía, y dentro de una especie y otra, para que se forme, o más bien la razón por la que este número se conserva, es que debe de formarse a partir de un individuo nuevo. ¿Cómo sucede eso? Mitad de la información genética de un papá y una mamá, por ejemplo, para formar otro organismo genéticamente similar, ¿no? Con este número de cromosomas conservados.
¿Qué es lo que pasa si llegáramos a tener cromosomas de más o de menos? En la mayoría de los casos no nacen, ¿sí? Desde el inicio de la formación del embrión, hay mecanismos que ven la integridad del DNA. Si se ve que hay más, bueno, pues hay abortos, se degrada, dependiendo, pero hay algunos que sí son viables, que no comprometen tan severamente la integridad, como cuál, trisomía 21, o mejor conocido como síndrome de Down. En él hay un par extra de un cromosoma, y pues esto es lo que nos da este fenotipo, esta, digamos, fisionomía tan característica de las personas que tienen este síndrome, ¿no? Entonces, ahora imagínense, al momento de querer combinar especies, este número cromosómico es bien importante, porque deben de tener un número cromosómico igual, y que además los cromosomas que se estarían pareando para formar al otro organismo tengan esta compatibilidad y pues tengan genes similares, ¿no? Se le llaman alelos al gen que está presente en un cromosoma y en el otro, ¿no? Entonces deben de ser similares. El problema del entrecruzamiento de especies tan extremas como estas, o sea que incluso ni con los chimpancés compartimos número cromosómico, imagínense, ¿no? O sea, no sería naturalmente posible la reproducción chimpancé humano. Y pues imagínense ahora algo más lejano como lo es un toro, ¿no? Un toro con una mujer. Yo creo que por esa parte no, esa es la explicación en general de por qué no se pueden hacer híbridos tan lejanos, y pues siempre vemos un ligre y no un cocolidrigue, ¿no? Un pedo así ya más fumado, en donde ya estamos cruzando reptiles y mamíferos o aves y no sé, y peces, ¿no? Cosas así. Esto me lleva a otras dos preguntas. Esta la tengo desde el principio de la plática. O sea, yo sé, no es posible, ya me respondo desde antes. Más bien, ¿cómo podría llegar a ser posible la inserción de la cabeza del toro a un espécimen humano? Porque, o sea, ya sabemos, ya nos comentaste todas que tendría que tener una modificación monstruosa, bueno, pues vaya canal, ¿no? Monstruosa en el cuello, ¿no? Porque literalmente la cabeza del toro tendría que tener una inserción distinta, ¿no? Para Exacto. Que no esté viendo así, tendría que ser distinta. Sí, básicamente sí. Tendría un tronco de puro cuello, ¿no? Que ya sabemos eso. Imagino que muy probablemente los huesos de la columna tendrían que tener algún tipo de reforzamiento, pues también para estar soportando el peso. Pero, ¿cómo? O sea, digámonos, ya no nos damos como por la parte natural, vámonos por la parte científico loco. ¿Cómo se podría hacer la inserción? ¿Has visto? Aquí yo me voy a ir por las ramas, por el lado científico loco y real. ¿Has visto la película de... Bueno, ¿han visto la película de... ¿Si empieza humano? 171. No, ¿Si empieza humano? Sí. Pues yo creo que sería algo similar, ¿no? Un güey loco que literalmente cosiera las partes musculares de la cabeza humana con una cabeza de toro para que de alguna manera mágico-cuántica magisterial embone y así, según yo, porque no sé, no me imagino otra manera, la verdad. Si no, a ver, es que si no, la sonrisa de si no es Roberto, eso, de plano yo es que sabes que tengo un laboratorio justo en mi sótano y estaba pensando hacer algo así, güey, pero bueno, eso será tema por otro día. No, bueno, lo que pasa acá es que es bien difícil esto. Los trasplantes de cabeza de por sí ya es un pedo. Todavía no se logra, o sea, sí. Mantener cabezas vivas se han logrado. De hecho, ha habido neurocientíficos en las, ya saben, tiempos de Segunda Guerra Mundial, donde todo era válido, ¿no? Todo lo permitían y eso. Pero sí, gracias a eso avanzamos en la ciencia. Pudimos ver algunos neurocientíficos que mantenían viva la cabeza de un perro separada del cuerpo, conectada a una máquina de perfusión, es decir, una máquina que emulaba el corazón y le estaba dando sangre fresca continua al cerebro con nutrientes. Entonces, era la cabeza de un perrito y no solo estaba viva, o sea, no es que estuviera zombificado, sino que percibía estímulos. Le ponían olores, movía la nariz, sonidos, movía las orejas, o sea, percibía estímulos con los sentidos que pues le quedaban en la cabeza, ¿no? Sus pupilas reaccionaban a la luz. Entonces,
sí es posible mantener la cabeza de un animal pues viva por un tiempo, pero eso es una cosa, reconectarla a un cuerpo es algo bien diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí se puede llegar a conectar venas, se pueden llegar a conectar músculos, pero tenemos algo que se llama compatibilidad de tejidos, ¿no? Nosotros tenemos un sistema inmune que una de sus funciones es saber lo propio del cuerpo y lo que no lo es. ¿Sí? Por eso detectan un virus, aunque a veces son estúpidos y los engañan los virus y pues entran y coronavirus, ¿no? En general. Pero esa es su función principal, ¿no? Identificar lo propio y lo extraño. Con los tejidos hay un tratamiento para inmunosuprimirte, es decir, que tu sistema inmune lo pone en pedo, básicamente, y el órgano que te trasplantan además tiene una serie de tratamientos para que no active tu sistema inmune. Y esto pues lo mantienes por un tiempo hasta que lo empiezas como a apropiar y pues el órgano ya no cuenta como un cuerpo extraño en tu cuerpo. Pero estamos hablando de humano a humano. Imagínense vaca a humano, que incluso las células son diferentes cuando se conectan, ¿no? O sea, hay información genética muy diferente. Lo más probable es que se reconocería mutuamente como cuerpo extraño y pues explotaría, ¿no? Sí. Y otra cosa es el sistema nervioso. El sistema nervioso, o sea, el cerebro se conecta al resto del cuerpo por nuestra médula espinal. Tenían que cercenar la médula espinal y tratar de reconectarla. ¿Cuál es el problema? La médula espinal está compuesta por nervios. Los nervios están compuestos por neuronas. Y las neuronas son las células más chillonas que podemos encontrar. Son muy sensibles. Y si le cortas su axón, que es la parte con la que se comunica el cuerpo de la neurona con la otra, y así hacer estos nervios, esta conexión neuronal, es muy difícil que crezca. De hecho, en muchos casos se contrae la neurona y se muere. Y por eso tenemos los casos, por ejemplo, de cuando hay accidentes y hay lesión de médula, de parapléjicos, tetrapléjicos, todo esto, porque es muy difícil que se regenere el nervio. Imagínense conectar el nervio de un animal con el nervio humano, ¿no? Entonces, está muy cabrón. Científicamente sí, yo lo veo muy difícil. Debería de ser alguien con mucho presupuesto, con una vaca humanizada, por lo menos, como en el caso del compa que le trasplantaron un corazón de puerquito, que salió esta noticia hace como un mes, algo así. Bueno, estamos grabando esto en enero todavía. Entonces, sí, debería de ser algo muy ambicioso y con muchas ganas de chingar como para ponerle la cabeza de un toro a un cuerpo humano. Ok, esto me lleva, bueno, no me lleva directamente, pero sí tengo otra pregunta. La dieta. Porque Ulises nos comenta, pues muy probablemente Asterión tendría que estar famélico, ¿no? Debido a la poca alimentación. Porque bueno, al chile, yo no sé ustedes, pero a mí 7 cuerpos humanos no me duran 7 años, no los hago rendir tanto, claro. La neta, ¿no? Entonces, tendría que estar muy, muy, muy famélico, ¿no? Y si está muy famélico, entonces no podría acabar sosteniendo todo este detalle de, pues, la monstruosidad que tendría de cabeza, ¿no? Muy probablemente quedaría 2 pasos, el cuello se le rompe y adiós Asterión. Entonces, esto me lleva a, supongamos, la masa muscular que Asterión tendría que tener, o sea, tendría que ser un güey hipermamadísimo, ¿no? O sea, realmente tendría que estar hipermamadísimo para poder sostener la cabeza y por extensión mantener todo esta potencia física de la que Uli amablemente hizo los cálculos, te rifaste bien, cabrón. Entonces, ¿qué dieta? O sea, independiente de los 7 tributos humanos, imaginémonos que ¿de qué se tendría que alimentar más Asterión para mantener esta figura física? O sea, ok, vamos a poner de principio, yo creo sencillamente sí, los humanos, ahí está, ¿no? Muy probablemente también comió ratones, muy probablemente también comió conejos, liebres que se hayan metido por accidente. Aves muertas. No dudo que se haya podido llegar a comer aves que pudo haber alcanzado, ¿ok? Tenemos eso, pero ¿qué más tuvo que haber comido Asterión para poder mantener esta masa muscular? Uli, ¿hiciste cálculos de calórico? No, pero acabo de volver a hacer los cálculos para un niño de 10 años. Y su fuerza de embestida. Güey, ¿qué onda? Tu calculadora de cerebro. Wow. Pero bueno, regresando a la pregunta de Luisito,
No sé, yo, si no mal recuerdo, para poder tener o desarrollar músculo en tu cuerpo, lo que tienes que consumir es proteína. Y la mejor fuente de proteína, tomando en cuenta la situación del Minotauro, sería la carne. Que pues por suerte de humanos parece que tenía mucha, de animales algo, y pues no sé qué tipo de vegetales podría encontrar ahí dentro del laberinto, sinceramente. Entonces, proteína y no sé, algo de lechuga, quizás, si es que había lechuga o frutas, no sé si hubiera frutas adentro de del laberinto. Okay. Entonces, no creo, ¿no? Imaginémonos que idílicamente tendría que, digamos, Asterión mandaba a los humanos a matar, porque recordemos Minos era utilizado como una fuente de miedo, ¿no? O sea, era el símbolo que mantenía a Asterión por encima de toda Atenas y que lo dejaba como rey. Pero, no dudaría que Minos, pues para mantener vivo a la carta que lo mantiene en el trono, muy probablemente lo haya mantenido bien alimentado, ¿no? O sea, si lo que necesitaba era carne, pues ya, es como sabes que pues vamos a meter unos animalitos por ahí que Asterión tenga que hacer lo que tenga que hacer, ¿no? O sea, ya para mí esta sería la teoría. Como Asterión tendría toda esta masa muscular, pues Minos sencillamente lo acababa alimentando pues muy bien con carne, ¿no? Ya llevaba ya si quería darle una dieta balanceada, no, pues ¿sabes qué? Pues al animalito que vayamos a meter, le ponemos unas canastitas llenas de frutita también y de semillitas, pues para que lo mate, ¿no? Y que tenga una dieta balanceada. Ok, aquí yo quisiera agregar algo. Acabo de hacer el cálculo de calorías más o menos, pero yo usé una aplicación, que es la de IMSS, confiable siempre, claro. Para calcular la ingesta calórica. Esta está basada en varias cosillas más o menos confiables, entonces yo creo que sí la podríamos tomar como un parámetro medio para empezar, ¿no? Supongamos que Asterión medía cerca de 2 metros, por lo que se ven las representaciones que sí era más alto que los que lo enfrentaban, que pesaba alrededor de 120 kilos, suponiendo 80, 90 kilos, más el peso de la cabeza, ¿no? Le puse como un máximo, y que el ejercicio que estuviera haciendo sería fuerte, ¿no? Que estuviera corriendo por ahí, que tuviera un requerimiento calórico alto, ¿no? Para esto, para mantener justo toda esta masa muscular. Me sale que por día debería de estar comiendo más o menos 4.284.5 calorías. Para ponerles un ejemplo, los humanos promedio, un hombre adulto promedio debe de estar consumiendo más o menos 2.000 calorías, va a variar lógicamente, y una mujer adulta también entre 1.600 y 1.800 calorías por día, ¿no? Kilocalorías. Entonces, imagínense, él tendría que estar consumiendo más o menos 4 veces eso para poder soportar todo. ¿Cuál es la teoría que yo tengo? Nuevamente me voy a su cerebro. Él, pues, tenía una mente muy humanizada. Yo quiero pensar que era un cerebro humano con modificaciones para los sentidos y demás que les comento. Entonces, yo considero que él debería ser capaz de tender trampas, hacer emboscadas, todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, las aves se me haría un alimento lógico. Los roedores que anduvieran por ahí, insectos que dan un aporte calórico también importante, ¿no? Y pues considerando que él era omnívoro, y pues la carne que pudiera conseguir de los humanos, ¿no? Pero aún así, la cantidad que debería de estar comiendo él de esto es bastante alta, ¿no? Imagínense entonces como cuánto debería de estar consumiendo. Yo considero que debe de estar consumiendo más o menos una cuarta parte de su peso en comida para poderlo mantener a este rango, ¿no? O sea, unos kilos 20 al día de comida, sí, supongo, en promedio. O sea que eventualmente el reino de Minos iba a caer, ¿no? O sea, por estar gastando todo su dinero en mantener vivo a Asterión, pues eventualmente el reino de Asterión sí va acá. Podemos ver así rápido cuántas calorías, por ejemplo, tiene 1 kilo de carne, y pues sobre de eso ir haciendo la cuenta. Tiene 1 kilo de carne, dependiendo si tiene grasa o no, son como 7,000 calorías. Bueno, que si comiera pura carne a lo mejor no estaría tan descabellado, ¿no?
Se tendría que estar comiendo al día como, pues sí, como 1 kilo, digamos, considerando... Es que no sé, ya me hizo dudar. Sí, a mí también. Sí. 1 kilo, 7,000 y su consumo Se me sería hace muchísimo. Déjame ver si las conversiones está bien. Bueno, es que también 1 kilo de carne pues no es poco precisamente. No, claro. ¿A poco la carne sí existe? Desde que soy becario ya no. A ver, no, ya busqué una tabla calórica confiable. A ver. Y son 1430 calorías por kilo de carne magra. ¿Ok? Sin grasa. Entonces, 1430 calorías, pues es más o menos una cuarta parte de lo que necesitaría estar comiendo él al día. Necesitaría comer más o menos como 4 kilos de carne para poder estar sobreviviendo. Bien. Pues bien, ¿no? Además, o sea, sobreviviendo, ¿no? No, O sea, ni siquiera pasa, viviendo. Como esto les comenta, ¿no? Lo de las posibles enfermedades, o sea que con esta dieta, pues eventualmente Asterión tampoco hubiera podido haber sobrevivido más de 16, 17 años, sí, mucho menos, ¿no? Imagínate, a los 20, 30 seguramente ya tenía el cuerpo de un señor, ¿no? Ya mucho más grande. Y pues sobre todo algo muy importante que mencionaba también Adrián antes de que se fuera, es esta onda del canibalismo. El canibalismo es perjudicial normalmente en las especies, en la mayoría de las especies, ¿no? Hay muchas otras que pues sí cometen canibalismo, pero no tienen repercusiones tan fuertes porque están más o menos adaptadas a esto. Pero en general sí. Por ejemplo, algo muy famoso que salió con esto, que yo creo que es de lo que Adrián nos hubiera hablado, es lo de las vacas locas, ¿no? Que por estar haciendo canibalismo pues inducido por humanos, ¿no? Por su mismo procesamiento de carne para volverlo comida de vaca, salieron varias pues desventajas de esto, y entre ellos pues esta enfermedad que se da por priones, justamente, que son pues unas secuencias de DNA que se pueden insertar en otro DNA de ahí, y pues eso causa cambios en el organismo, entre ellos pues, conductual, pues imagínense, ¿no? Y aparte había una tribu Nueva Guinea que practicaba canibalismo ritual hasta el siglo pasado. Entonces, dentro de este canibalismo ritual, pues comían el cerebro de las personas, de los fallecidos de su comunidad, y se acabó generando un virus, ¿no? O sea, y se generó también una enfermedad cerebral grave a partir de este consumo caníbal. Bueno, claro, estaba principalmente en esta comunidad, pues porque tú te infectabas, tú te morías y luego se comían tu cerebro infectado y volvías a infectar, ¿no? Pero de nuevo está este vestigio. Y esto me lleva al último punto que a mí me gustaría tratar brevemente: las enfermedades mentales que Asterión tendría que tener. Porque si hablamos que si tiene una condición mental parecida a la de un ser humano, los seres humanos somos seres sociales, o sea, por más introvertido que seas, amiguito que estás viendo el video, por más introvertido que seas, somos seres sociales. Aprendemos a comunicarnos a partir de que estamos en entornos sociales. Aprendemos muchísimo del comportamiento moral y ético, también con base a los comportamientos sociales. Además, necesitamos esta especie de autorreconocimiento, y necesitamos tenemos una necesidad de estar racionalizando, ¿no? Entonces, el hecho de este aislamiento tan prolongado, y que imaginémonos, ¿no? Estas personas que entran cada 7, 9 años, que tuvieron que haber sido como máximo exagerando 3 rondas de personas, y en la última llegó Teseo. Lo único que hicieron con el Minotauro fue tratar de matarlo, tratar de escapar de él, así que jamás pudo generar algún tipo de interacción con ellos. Hablamos de que Asterión no pudo haber desarrollado un lenguaje, muy probablemente va a poder entender lo básico del lenguaje como gritos o como llanto, pero pues es algo instintivo, pero no pudo haber generado el habla, aunque pues dudo que tampoco pudiera teniendo la cabeza del toro. No pudo generar ningún tipo de lenguaje. Muy probablemente tampoco haya podido acabar de racionalizarse a sí mismo, porque a final de cuentas como seres humanos aprendemos a racionalizarnos con base a la convivencia con iguales a nosotros.
claramente pues Asterión jamás vio un igual a él, entonces jamás pudo acabar de racionalizarse a sí mismo. Y si tenemos en cuenta esta cuestión cerebral, que no sé qué tanto le pudo haber afectado para ciertas producciones hormonales, que no sé, a lo mejor esta cuestión de tener insertos de toro le pudo haber provocado un exceso de dopamina y el pobre Asterión acababa teniendo esquizofrenia. Aparte de eso, tenemos que muy probablemente tuvo que haber vivido con una depresión, o si no es con una depresión, tendría estos detalles de delirios de persecución graves, por esto que nos comenta Adrián, por las percepciones de las sombras, además de que, pues bueno, o sea, aquí claramente, o sea, Asterión es una máquina de asesinar por completo, pero está este detalle, ¿no? O sea, este aislamiento, toda esta cuestión hormonal cerebral, todos estos otros detalles también nos deja algo claro. Asterión también tuvo que haber tenido padecimientos mentales, o sea, dentro del entorno que estamos generando, tuvo que haber tenido sí o sí padecimientos mentales graves. Ahora, si sumamos que su cuerpo está diseñado para asesinar y ahora le agregas enfermedades mentales de por medio, no, pues este tipo ya de plano era, bueno, o sea, es un monstruo muy trágico, ¿no? O sea, ya de plano, pues va a asesinar pues porque su cerebro ya no da para más. No sé, realmente me parece un monstruo muy, pero muy trágico, y pese a que traté de hacerlo un poquito gracioso, pues no pude tanto. Sí, no. O sea, mira, estoy de acuerdo con la mamadosidad que tiene. Sí. Yo creo que sí, o sea, y el cuello así anchísimo se me haría muy razonable. Y también el detalle de, pero que haya morras chidas, pues porque es adolescente, ¿no? Ah, claro. Aquí claro sí. Pero que haya vacas chidas, diría. Sí, imagínate. Este compa sería el ejemplo perfecto de cuando prenden la luz en el antro, ¿no? Estás bailando con un compa mamadísimo y de repente, ¡pum!, cabeza de vaca. No. Bueno, aquí en este rollo sí, yo creo que sí, seguramente mentalmente estaba destrozado este pobre amigo. Primero, el aislamiento causa muchas cosas negativas generalmente. La interacción social continuamente nos nutre en cuanto a experiencias, en cuanto a aprendizaje, o sea, eso es algo muy importante, y sin ellas, normalmente en el aislamiento tendemos a no producir suficiente de estas sustancias y caemos en algo que puede ser depresión o un previo a eso, ¿no? El aislamiento social normalmente es malo. ¿Por qué? Porque pues somos seres gregarios, ¿no? Somos, justo como decía Luis, somos seres sociales, que siempre buscamos esta interacción, ¿no? Generalmente, pues, aun por muy solitarios que sean luego los compas, pues buscan aprobación de alguien más, o sea, es muy difícil estar completamente aislado, ¿no? ¿Qué más tendríamos aquí mal? Pues como dices, él nunca tuvo una interacción social como tal, pues no debería de saber convivir socialmente, ¿no? Igual y él veía como una amenaza que entrara y pues por eso los mataba, ¿no? No como si fuera porque quisiera, era una amenaza hacia él, donde estaba, ¿no? Y aparte de eso, pues imagínate, si el laberinto solo era un laberinto, no había muebles, no había nada más que eso, no solo sería un aislamiento social, sino también un aislamiento en cuanto a percepción, a sentidos. Hay algo, fíjate que nosotros como biólogos luego analizamos mucho algo que se llama enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental son todas, o sea, imagínate que tú estás en una caja de acrílico como las ratitas de laboratorio con tu aserrín y ya. La única interacción que tienes a lo mejor puede llegar a ser con tus ratitas vecinas y ya. Nunca ves un cambio de colores, no tienes olores que te lleven a algo, no tienes, no sé, una canción. Todo esto que te ayuda a nutrirte en cuanto a experiencias, le llamamos enriquecimiento ambiental. Juguetes, cosas que reten tu mente, ¿no? Que te hagan memorizar, todo eso te ayuda mucho a generar conexiones en el cerebro que son muy importantes. Ahora imagínate como niño, ¿no? O sea, ven que a los niños siempre los están estimulando con colores, con sabores, todo eso tiene un porqué neurológicamente hablando, deben de desarrollar su cerebro. Él no tuvo nada de eso. O sea, su inteligencia debió haber sido muy rudimentaria, su comprensión, su resolución de problemas, y ahí era donde yo quería llegar al final para resolver el laberinto. La resolución de problemas seguramente era muy mala y pues se limitaba al instintivo, ¿no? Entonces yo creo que también eso tuvo que influir en que no pudiera nunca salir del laberinto, porque pues
realmente no tenía o no había adquirido esas habilidades pues cognitivas, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? Sí. No, sí, Ulises. Bueno, sí, o sea, respecto a que no haya podido salir del laberinto, yo lo mezclo un poco con lo que acabas de decir y un poco con lo que nos decía Adrián sobre que las vacas y las sombras como que no se llevan bien, ¿no? Entonces, es un poco mezclando todo eso, como que me da pie a que no, a que esa era como la verdadera razón de por qué bueno, Asterión no salía del laberinto, sino porque literalmente no podía resolver el laberinto. Porque como humanos, pues resolvemos el laberinto siempre caminando hacia el lado derecho, bueno, con la mano derecha pegada a la pared y ya está. Así se resuelve un laberinto y no hay más, ¿no? Te toma el tiempo que te tome, pero pues siendo él sin tener todas estas habilidades que nosotros sí tenemos, que un niño de 10 años en nuestra sociedad sí pudo haber tenido, o en la sociedad griega, pues él no. Más allá de gruñir, quizá bramar y responder a los gritos y llantos que hacían sus enemigos que entraban a matarle, pues más allá de eso, no. Está bien sad este episodio, amigos. Sí, agrega el detalle de que no es que estuviera ahí completamente aislado del laberinto, o sea, sabemos que tiene un super olfato, sabemos que tiene un super oído, y que Atenas era una capital, y que Grecia es un sitio donde llegan muchos navegantes, o sea que él tuvo que haber escuchado cosas del mar, él tuvo que haber olido comida, él tuvo que haber olido un montón de cosas que jamás entendió qué es lo que olió, tuvo que escuchar un montón de ruidos, un montón de voces, un montón de sonidos que jamás acabó de comprender, que para mí también este tipo acabó generando problemas mentales graves, porque si tú escuchas algo y jamás acabas de percibir de dónde viene, esto es una tortura, lo mismo que con el olfato, y agregando también, no dudo que con el estado mental tan grave que acaba teniendo Asterión, al ver a un ser humano, seguramente pudo haber desarrollado un síndrome de estrés postraumático, considerando que estos seres humanos lo trataron de hacer daño. Él está mentalmente muy agravado y nos hace falta un trauma muy chiquito para dejarnos jodida la cabeza. Y ya sabemos que Asterión tiene la cabeza muy desgastada. Entonces, en el instante en el que Teseo se está enfrentando a él, hablamos de una máquina de asesinar que puede atravesar unos 15 surus tuneados sin pedos. Hablamos de este güey que de un madrazo te destroza todos los huesos. Sí es una máquina de asesinar porque tiene el instinto de cazador, tiene estos sentidos súper avanzados y que a su vez tiene una serie de problemas mentales muy graves. Entonces, si quizá Teseo lo pudo acabar asesinando, bueno, sí, claramente tuvo que haber sido un mega cabrón para poder asesinar a Minotauro. O sea, sí le gana Alfredo Adame, ¿eh? Sin problemas. En el suelo, lo agarra de atrás, vámonos para abajo. Con todo y las patadas de bicicleta. Yo agregaría aquí que pues muy probablemente tuvo que haber sacado, no consciente, pero tuvo que haber sacado ventaja del hecho de que estaba tratando con una persona que era mentalmente inestable. O sea, que ya estaba a nada bueno, yo creo que él ya vivía en un colapso mental ya perpetuo. Yo creo que sí. Fíjate que ahorita creo que siempre estamos ligando al Minotauro dentro del laberinto y eso sí mermaría mucho sus habilidades. Imagínense un Minotauro libre, fuera del laberinto, con todo ese sí sería una máquina de matar, ¿no? O incluso me podría hasta dar el lujo de decir, quizás ni siquiera fuera malo, ¿no? No fuera malvado. Este compa pues pudo haber sido un gran héroe si estuviera fuera del laberinto, ¿no? Depende de dónde lo situemos. Güey, ¡Auch! Imagínate, sí, ¿no? ¿Te imaginas toda esta fuerza? Porque miren, aquí un detalle, es que el toro de Creta fue una de las 12 tareas de Hércules. Hércules tenía que detener al toro de Creta porque quedó libre después del embarazo de Pasífae. Entonces, el único que pudo detener a Hércules, medio que le hizo acá fuerza a Hércules fue el toro de Creta, y Hércules batalló para mantener a raya en fuerza al toro de Creta. Con que Asterión haya tenido un poco de esa fuerza, o sea, hablamos de un tipo que pudo haber sido comparado en fuerzas a Hércules, que básicamente era el cazador absoluto. Claro, imagínate. O sea, pudo haber sido
un gran héroe, ¿no? Pero los griegos Sí. le tenían miedo a los furros. Bueno, no le tenían miedo, tenían a Zeus, ¿no? Todavía. Pero, güey, qué triste. O sea, bueno, hay un análisis simbólico detrás de por qué esto sucede, ¿no? Pero yo creo que ese video lo van a poder encontrar en mi canal. Bueno, aquí a pequeño spoiler de un video que quiero subir. En mi canal de YouTube, Mito Profe, yo pienso hacer un ensayo filosófico acerca del Minotauro. Yo creo que podría ser bastante bien un complemento para hablar de esta posibilidad, ¿no? Asterión II pudo haber sido un héroe grandioso. Claro. Pero Minos nunca lo reconoció como un humano y solo lo utilizó como un símbolo de dominio, ¿no? Y les aseguro que quien haya visto el podcast completo, lo haya escuchado, no le va a volver a decir Minotauro. Ojalá que no, es pobrecito. Don Asterión II ya. Caray. Entonces, pues, ¿cuánto le damos en la escala? Antes de eso, me gustaría preguntar si fuese posible que este mito se haya generado del hecho de que el hijo de Asterión, no tanto por ser Minotauro, sino ya quitándonos de mito, tal cual, en la vida real, que el niño haya nacido con hidrocefalia o con una enfermedad de que su cabeza fuera más grande o deformada respecto a lo común, ¿no? Sí. Y de esta manera, Mira, pues, hablando, se creó el mito Ustedes, miren, yo regularmente hablo un poquito más desde la subjetividad que el mito permite, pero pues me voy a poner su traje de frialdad aquí. Esto es muy común en las mitologías antiguas. Las personas que nacían con condiciones físicas o mentales diferentes se acababan convirtiendo en monstruos o se acababan convirtiendo en figuras deificadas, ¿no? Por ejemplo, en Egipto los enanos se acabaron convirtiendo en Bes, que era un dios de los enanos. Aquí, muy probablemente en la zona precolombina, alguna persona que tuvo que haber sido un gemelo siamés lo acabaron transformando en un monstruo conocido como Mecoaime, y así podría seguir dando ejemplos, ¿no? O sea, realmente a personas con condiciones físicas diferentes siempre las acaban vinculando con detalles de este tipo, ¿no? O sea, sin decir que está bien o mal, o sea, era una concepción moral, social absolutamente distinta, pero esto era muy común, ¿no? O sea, a la gente con gigantismo le acaban adjudicando caracteres divinos, ¿no? También a lo mejor con gente con enanismo, ya comentamos esto de la mitología egipcia, podría ser, o sea, a mí me suena bastante verosímil el detalle de quizá el hijo de este Minos y Pasífae tan solo haya sido un niño con hidrocefalia, muy probablemente pues por las condiciones médicas griegas, no creo que el niño haya sobrevivido, y la explicación para decir por qué el niño desapareció, bueno, porque lo encerraron en un laberinto. ¿Sí? Claro. Sí, yo también creo que es algo que puede ser posible, o sea, si tomaron un suceso real para hacer este mito, sí puede haber sido que el niño nació pues con cierta deformidad, con algún carácter ya de defecto de nacimiento y que pues por lo mismo no haya sobrevivido tanto tiempo. Me sonaría perfectamente lógico que al ser hijo de un rey le dieran una explicación mágica al suceso. Sí, ¿no? O sea, no como van a decir que el hijo del rey nació débil y murió por eso, no, y aparte, los dioses. Siendo un rey tan sometedor, pues le dan este carácter tan agresivo. Claro, bueno, sí. Con esto. Muy bueno. Le sacamos carnita de la buena. Habíamos pensado que iba a durar poquito, pero no. Pura carne wagyu le sacamos a esto, fíjate. Ese chiste lo traía atorado. Unos buenitos, imagínate, ¿no? Así en Pantitlán. Tacos de cabeza de minotauro. Bien albureable, compadre. Lengua de minotauro. Sí, qué rico. Chale. Te mata cornadas, dice. No. Los chistes muy negros, muy oscuros, la historia propia chistes propios de la historia, ¿no? Que también está muy, la verdad, muy triste, muy oscura. Sí, oye, sí, sí me dio mucha tristeza. Fíjate que yo, la verdad, como que al Minotauro siempre lo tomaba así como un monstruo mamadísimo, máquina de matar y todo, pero sépanse, amigos monstrólogos que están viendo esto, yo tomé un curso con el Mito Profe justo de
él me enseñó, yo tengo un sueño que es siempre escribir un libro y él me ayudó mucho en parte con eso, no lo he acabado, pero pues ahí andamos. Y en una de estas clases me hizo leer justamente La Casa de Asterión, que es este cuento que les comentábamos, y te cambia la perspectiva no solo del Minotauro, sino de otros monstruos que tú los contemplabas solo como máquinas de matar, como bestias, y nunca les das ese beneficio, digamos, de pensar más a fondo en él, ¿no? Entonces, probablemente sí, este Minotauro, como decíamos hace un rato, cambiando el contexto, pues pudo haber sido un héroe o un villano, pero denle tiempo a otros monstruos, otras bestias, otros dioses, y piénsenlos así, ¿no? Humanícenlos un poco más. Para más análisis, justo humanizando por ahí, pues de nuevo, pues dense una vuelta al canal de Mitoprofe. Denle mucho amor a ese canal, está buenísimo. Yo me suscribí yo y está muy bueno. Pues bueno, chicos, pues vamos a dar la escala, ¿no? Bueno, aquí supongo que meterías lo de Adrián. La escala de es un mito, mijo, no estés chingando, donde 0 es completamente posible, donde 10 es imposible. Sí. ¿No? Pues vamos a poner en esta parte, vamos a teletransportar a Adrián para que nos dé su calificación. Exactamente, con la magia de la edición, por ahí saldrá. Muchachos, yo con este individuo sí pienso que es un sólido 5 en nuestra escala de niño no esté mamando. Ahí está. Muy bien, pues tenemos un sólido 5 por parte de Adrián. Roberto, ¿tú cuánto das? Pues fíjate que yo creo que pasando de nuestras limitaciones y demás, y ya de esa discusión que dijimos de inserción de la cabeza y que naciera por una maldición más allá de la ciencia que correspondería, yo creo que es una bestia bastante funcional a nivel anatómico, morfológico. Creo que sí funcionaría más que los otros dos que ya hemos revisado aquí, el del Cerbero y el Pegaso. Poniéndonos en esta misma escala, yo creo que yo le daría un 3. O sea, yo sí lo vería bien. O sea, posible, biológicamente, por lo menos. Sí. ¿Tú, Willy, cuánto le das? Híjoles, a ver. Viviendo en un mundo, suponiendo una serie de situaciones en donde el mundo es mágico, yo también le daría me gusta un 3, pero en el mundo real, dado que es una mezcla literalmente de dos especies completamente distintas, yo le doy un 10. O sea, de plano, no, solo por ese detalle. En cuanto a funcionalidad y todo eso, como comenta Roberta, igual un 3. Entonces yo voy a decir que es la mitad entre 10 y 3, que es... Como 4, ¿no? Sí, como un 6-5. Sí, no, un 6. Lo voy a dejar en 6, sí. 6. Yo le doy un 4. Yo le daría un 4. Justo, ¿no? También, obviando el detalle de relación interespecies, la verdad, sí sería posible, ¿no? O sea, ya hasta aquí hicimos la dieta que pudiera llevar, entonces sí podría llegar a ser posible. No le doy una calificación más alta por el detalle de que se me haría muy triste. Ya ha sufrido mucho como para que lo hagamos sufrir más. Entonces fíjense, quedamos en un 6-5-4-3. 6-5-4-3. Nos acaba dando un promedio y pues ahí ustedes son los científicos. Para eso los científicos 18 entre 4. A ver, 6, 5, 4, 3. Aquí son 7. Por favor, Uli, un filtro de numeritos de cuando calculamos. Sale 4-5 de promedio. 4-5. ¿Seguros? No, es que somos 4, ¿verdad? Sí. Entonces sí. Sí, entonces sí. Nos da un 4.5, dejándolo hasta el momento, pues bueno, sí, muy por encima de Cerbero, muy por encima de Pegaso, ¿no? De Pegaso, entonces, claro, sí. Dicho esto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, esperemos nos hayan puesto tristes. Como nosotros. Pero a mí me gustaría darles la invitación a estar repensando, ¿no? De nuevo, claro, obviamente los griegos no crearon a este monstruo con este ideal que lo vemos desde nuestro contexto, obviamente, ¿no? Pero parte interesante de cómo funciona la mitología es estarla reinterpretando. Y así, si tú consumiste en un videojuego que el Minotauro tenía piernas de toro y no de humano, y que utilizaba un hacha, y para ti es divertido el videojuego,
juego, entonces pues tampoco está mal hacer una reinterpretación de este tipo. Con esto, pues me gustaría dar pie a que hablemos de nuestras redes sociales. Robert. Claro que sí, vamos a empezar con esto. Primero que nada, amigos, quiero decirles que Monstrología ya está en Twitter, ya está en Facebook y por supuesto aquí en YouTube. Próximamente estaremos en Instagram. Por favor, síganos. Estamos como en Twitter como Monstrología P, sin acento, todo junto. En Facebook estamos como Monstrología Podcast y pues aquí en el canal, por favor, denos like, suscríbanos. Y bueno, ahora sí diciendo esto, a mí me pueden seguir en Twitter como Roberto Me Habla, en Facebook como Roberto Santín y pues simplemente quiero agradecerles por todo el apoyo que nos han dado en estos 2 videos. Ya vamos subiendo el número de suscriptores y eso nos tiene bien contentos. Entonces, muchas gracias, chicos. Arigato gozaimasu. Pues bueno, ¿qué les digo? ¿Tus redes? Eso, ok. Sigan en las redes sociales de Cancerebrus, ahí para que en Facebook busquen Cancerebrus, para quien quiera aprender el idioma de sus mascotas, principalmente nos enfocamos a perros, ahí estamos para ayudarlos. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Bye. Bye. Bueno, pues muchas gracias por haber visto el capítulo del día de hoy. Yo soy Ulises Favela y a mí me encuentran como Tamaltástico en cualquier red social, YouTube, Facebook, Twitter. Bueno, no, en Twitter no. En Instagram TikTok. Y en TikTok. Ah, y también en Twitch. A veces cada año hago directos, así que ahí estamos. Bueno, pues por último, pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. A mí me pueden encontrar como Mitoprofe en YouTube. Les prometo que ya voy a estar subiendo videos. Ya de nuevo ya voy a empezar a retomar, entonces pues por ahí síganos. También pueden seguirme en mi cuenta de TikTok, también como Mitoprofe. Me pueden, si quieren un contacto por otra red social, en Facebook tenemos el grupo de Facebook Mitología, Cultura y Otros Vicios, y también les recomiendo muchísimo, acabamos de abrir un canal de YouTube de este grupo, Mitología, Cultura y Otros Vicios. En nuestro primer video respondemos qué es mitología y cuál es la importancia a nivel social de la mitología, entonces estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. ¿Les parece si doy la despedida esta vez? Sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, cuídense mucho y recuerden, todos somos monstruos, todos podemos ser reinterpretados, anímense a hacerlo. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Sayonara, ajá. No, estuvo fuerte, güey. Estuvo bien denso. Como que estuvo muy tenso, ¿no? Es como que Sí, muy... ¿no? Güey, la neta, yo no me creí que... Cuando ustedes me dijeron que había muy poco que hablar del Minotauro, dije, chale, ¿no? Y eso que ni hablé de los simbolismos. Les platico un poquito de los simbolismos. Sí. La mitología griega...